¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Vamos a ver la segunda parte de nuestra clase de la mujer samaritana. La semana pasada vimos dos aspectos de esta mujer. Vimos una ubicación excepcional. Nos dimos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo es quien pone el día y la hora en que nosotros podemos tener un encuentro con Él. Al ver esta clase, yo recordé el día que yo tuve un encuentro con mi Señor. Yo les he comentado que inicialmente el primero que invitaron fue a mi hijo. Él llevó a mi hija. Generalmente yo los llevaba a la hora del culto, los dejaba en la iglesia y al término de esta pasaba y los recogía. Ya me habían invitado. Inclusive una hermana de la iglesia había visitado en la casa, me había invitado. Y yo siempre ponía de pretexto, no, mi esposo, no puedo así. Sin embargo, un fin de semana, mi esposo tuvo que salir de trabajo. Era algo raro que esto sucediera y ese fin de semana, a la hora que lo llevaba al culto, me convencieron de quedarme. Ese fue mi encuentro con el Señor. Ese día yo me quedé a la predicación, me quedé al culto y a los 8 días yo le dije a mi esposo, voy a ir con mis hijos. Él no se opuso desde luego, aunque no fue de su agrado, pero de ahí fue lo que yo empecé, cuando yo empecé a estudiar de la palabra del Señor. Bien, el segundo punto fue una conversación curiosa. Siempre nuestro Señor Jesucristo es el que inicia el diálogo, durante el cual no solo nos confronta con nuestro pecado, como le sucedió a esta mujer samaritana, sino que en ese momento Él se empieza a revelar en nuestra vida. Recordemos cómo durante la conversación Él le dice, si tomaras de esta agua no volverás a tener sed jamás. Él estaba abriendo su espíritu, Él estaba empezando a darle esta revelación espiritual. Con nosotros sucede lo mismo. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, lo conocemos porque desde chicos nos hablaron de Él. Sin embargo, en ese momento que nosotros lo recibimos en nuestro corazón, Él se empieza a revelar en nuestra vida, como el ser maravilloso que es. Bien, hoy veremos dos puntos más. Una revelación deslumbrante. Y es hermoso cómo Jesús le enseña en estos versículos que es una lección, una hermosa clase de adoración a Dios. Veamos por favor lo que nos dice Juan 4, del 21 al 24, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús le revela. Ella sabía, ella conocía de la venida del Mesías. Ella sabía y ella decía en ese momento que Él les revelaría todo. Y en este momento Jesús le está revelando que Dios es espíritu y que Él busca que le adoren en espíritu y en verdad. Eso también para mí fue una enseñanza. Debemos adorarle en espíritu y en verdad. Adorar no es únicamente ir y cantar en el culto. Adorar es toda nuestra vida. Adorar a Dios es cómo tratamos a los demás, es cómo atendemos a nuestra familia, es cómo nos comportamos con la gente que no conocemos. Adorar en espíritu y en verdad es eso. Lo más hermoso es ver cómo ella conocía la promesa de Dios, cómo conocía de la venida del Mesías y cómo
es que ella le pregunta y es el momento que Jesús le dice, yo soy. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y entonces Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Hasta ese momento, ni aun a sus discípulos, Jesús les había declarado tan directamente quién era Él. En Mateo 16, 16, vemos cómo Jesús les hace una pregunta en el versículo 15 y les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No se lo dijo Jesús, a Pedro se lo reveló el Espíritu Santo. Por supuesto que esto, como les comentaba yo, fue revelado por el Espíritu Santo. Y en esta ocasión Jesús les pide que no lo revelen. Veamos el versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Nos damos cuenta cómo el Señor hasta este momento a ella es a la que le revela quién es Él. Es algo hermoso. Después lo vuelve Él a aceptar cuando ya lo llevan preso. Marcos 14:61 nos dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y es que entonces cuando Jesús lo vuelve a revelar, 62 dice, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes desde el cielo. Finalmente, esto que él declara en ese momento es lo que le cuesta la vida. Él se lo había declarado a la samaritana. Esto llevó a que ella tuviera una transformación, este encuentro, este momento tan tremendo. Nuestra cuarta parte dice una transformación asombrosa. A lo largo de nuestra vida, haremos todo lo que está a nuestro alcance para cambiar malos hábitos. Buscamos cursos de motivación, ejercicios de meditación, nos sometemos a dietas, incluso hay quien se somete a encierros motivacionales. Eso yo lo viví, yo traté, sin ningún beneficio o sin ningún buen resultado. Pero nos damos cuenta que solo el poder de Dios transforma a las personas. Y esto yo se los puedo decir. Yo oraba por mi esposo. Y en una ocasión, una hermana a la que yo quiero mucho me dijo, ¿oras por tu esposo por qué? ¿Porque él sea salvo? ¿O porque conociendo a Dios te trate mejor? Y para mí en ese momento fue un impacto, porque yo me puse a pensar, sí es cierto, ¿por qué oro? Y entonces me dijo, cambia tu oración, porque quien puede cambiar a tu esposo no eres tú, es Dios. Solo Él puede transformar ese corazón. Y es verdad, cuando yo le decía, primero cámbiame a mí. Veamos lo que sucede cuando ella es confrontada con su pecado, cuando ella reconoce que Jesús es el Señor, es el Mesías. Ella tiene una transformación. Ella se llena de gozo. En ese momento deja su cántaro ahí y sale a anunciar lo que había pasado.
Al inicio de nuestra clase, nos dimos cuenta cómo ella llega en una hora inusual a sacar agua del pozo. Una hora en que no podría encontrarse a nadie. Pero en estos pocos momentos, porque en realidad fueron unos momentos lo que duró la conversación, es que ella tiene tal cambio que sale a buscar a la gente, sale a anunciar lo que le había pasado. Ella misma los busca para darles testimonio de lo que le sucedió. Veamos lo que nos dice Juan 4:29. Permítanme. Juan 4:29. Es hermoso ver cómo Dios nos transforma. Dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella ya lo estaba reconociendo. Entusiasmada, fue tal su gozo, su entusiasmo, que la gente que le escuchó no se resistieron y la acompañaron al pozo. Entre tanto, dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. O sea, la gente empezó a ir con ella, a acompañarla, a escuchar, al escuchar y al ver lo que ella había cambiado. Cuando esto pasa, cuando Jesús y sus discípulos deciden quedarse 2 días más y muchos creyeron en él. Dice en el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El testimonio de ella los llevó a que se acercaran a Jesús y al escucharlo hablar, entonces no nada más les dice, ya no nada más te creemos a ti, sino creemos lo que Él nos ha dicho. Nos damos cuenta, hermanos, cómo la obra del Señor empieza con una persona. En mi caso fue con mi hijo. Yo comentaba con mi esposo en algún momento, en una familia, si uno se salva, empieza una generación. El entusiasmo de ella, la alegría que tenía ahora de saberse perdonada, provocó un asombroso despertar que debe haber transformado a esa pequeña ciudad. El gozo, el entusiasmo, el de querer que los demás vivan lo que nosotros estamos viviendo, el gozo que Dios nos da, la paz que Dios nos da. Queremos, cuando escuchamos a tantas personas que están necesitadas de Dios, quisiéramos poderles inyectar lo que nosotros conocemos. Y cuando se lo transmitimos y en algunas ocasiones lo rechazan, nos da tristeza. Porque pensamos, si realmente se decidiera y se acercara a Dios y le buscara, sería diferente. Pero es triste, hermanos. Esta es una hermosa lección de una mujer extraordinaria. Dios nos recibe con los brazos abiertos. Como lleguemos ante Él, sucios, tristes, llenos de amargura y resentimientos, Él nos recibe. Esta mujer había tenido 5 maridos. Lógicamente estaba posiblemente amargada, resentida, entristecida. Y nos da
Un nuevo vestido nos hace nuevos. Cuando llegamos al Señor, Él nos da una nueva vida. Y lo hizo con ella. Lo hizo con ella. A ella le dio una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios le dio una nueva vida. Dios la llenó de gozo, de entusiasmo. Ella fue el medio para que toda una población se encontrara con Jesús. Es una hermosa lección. Es una mujer extraordinaria. Como todas las que hemos estudiado, la samaritana es una mujer extraordinaria. Una mujer que Dios la sanó, una mujer que tuvo un encuentro con Él, que cambió su vida de lamento en gozo, que fue una testigo en el pueblo y que su testimonio sirvió para que mucha gente se acercara a nuestro Señor. Una hermosa lección, hermanos. Espero que sea de bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Les mandamos un abrazo, mi esposo y yo, y que Dios les siga bendiciendo. Hermanos, esperamos sus comentarios. Que Dios les bendiga.